Hola, ¿cómo están? Estamos en unos días de mucho recogimiento espiritual, donde el protagonista es nuestro Señor Jesucristo, y así debería ser siempre. Y estamos en los últimos acontecimientos de su vida como humano aquí en la tierra. Se inició en esta semana, en el Domingo de Ramos, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ovacionado por la multitud que más tarde le dio la espalda. Ahora Jesús está en la cruz, habiendo sido condenado como un vil delincuente a morir como tal, siendo inocente. Hoy veremos las 7 palabras de Jesús en la cruz. Primera palabra: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta palabra está registrada en Lucas, capítulo 23, verso 34. Estaba en un sufrimiento tremendo. Había sido golpeado, humillado, insultado, escupido. Pero en medio de eso, Él clama al Padre, intercede por nosotros, pidiendo que seamos perdonados. Una vez más, Jesús nos enseña acerca del perdón, sin condiciones, sin límites. Una vez le preguntaron, ¿cuántas veces se debe perdonar? Y Él respondió, 70 veces 7, el número perfecto de Dios, en un día, sin límites, todas las veces que sea necesario. Así como el Señor siempre está listo para perdonarnos, porque su palabra dice que Él nunca rechaza a un corazón contrito y humillado. Segunda palabra: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra está registrada en Lucas capítulo 23, verso 43. Uno de los delincuentes que fue crucificado con él y reconoce su condición pecadora. Reconoce que Jesús es un justo y que no merecía morir en la cruz, lo que él sí lo merecía. Y le pide al Señor que cuando venga en su reino se acuerde de él. La respuesta es inmediata. Nos muestra al Dios compasivo, al Dios misericordioso, al que nunca nos rechaza. Y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú, hermano o amigo? Si hoy cerrases tus ojos, ¿irías al paraíso de Jesús u otro sería el lugar? Cuarta palabra: mujer, he ahí a tu madre. Esta palabra está registrada en el libro de Juan, capítulo 19, verso 26. Muchos habían abandonado a Jesús, casi todos los que en un momento lo seguían y juraban que nunca lo traicionarían, ya no estaban, ni aún sus discípulos. Estaban allí las mujeres que siempre lo siguieron, entre ellas María, su madre, la mujer que lo tuvo 9 meses en el vientre y luego que estuvo con él los 33 años que vivió entre nosotros. Esta mujer aparentemente era viuda, ya que desde que Jesús estuvo en el templo cuando se perdió y enseñaba a los maestros de la ley, no se supo más de José, no se lo menciona en las Escrituras. Esta mujer había quedado desvalida, pero ahí una vez más muestra Jesús su compasión por el prójimo, especialmente por el que está más cercano, y encarga a esta mujer, a su madre, al discípulo amado, a Juan, que también estaba allí, que no lo había abandonado, conocido el amor de Dios o había tenido un corazón más dispuesto para recibirlo. Y dice la palabra que desde ese momento el discípulo amado acogió a María. Algunos tal vez no podamos entender esto, pero la realidad de las mujeres viudas en el tiempo de los judíos era muy difícil. Por eso es que Dios les ordenaba que acojan a las mujeres. Tenía que ser los familiares quienes lo hacían. En este momento no se encontraba ninguno, pero había un varón que estuvo dispuesto para hacerlo. La palabra de Dios habla sobre la ayuda que debemos de brindar
tanto a las viudas como a los huérfanos. Si tienes la oportunidad de demostrar tu misericordia, tu compasión, tu ayuda, pues hay que hacerlo. Cuarta palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Otra versión dice: ¿por qué me has desamparado? Esta palabra está registrada en el libro de Mateo y también en el libro de Marcos. Es un poco difícil imaginar cómo se sentiría Jesús en ese momento para haber pronunciado esta palabra. Algunos no lo entendíamos al principio. ¿Cómo puede ser si la palabra de Dios nos dice que el Señor nunca nos va a desamparar, nunca nos va a abandonar? Pero hay algo también que nos dice la palabra, que Él es un Dios santo y no puede estar en el pecado. En el libro de Isaías, y lo vemos en esta crucifixión, todo pecado fue cargado en Jesús. Pecados que conocemos como el alcoholismo, la drogadicción, la idolatría, las borracheras, las venganzas, las maldades, la hipocresía, las mentiras, todo, la lascivia, todo lo que nosotros conocemos y aún lo que no conocemos que practica la humanidad fue cargado en Jesús. Fue tal el pecado que, dicen los teólogos, que Dios volteó su mirada y Jesús sintió la ausencia de Dios, la desolación total, como será el lago de fuego ardiente o el infierno, donde irán todos aquellos que no aceptan a Dios. No fue preparado para el hombre, fue preparado para Satanás y todos sus espíritus inmundos rebeldes que se rebelaron contra Dios y que están llenos de maldad. Para el hombre fue preparado este sacrificio, para que por él nosotros seamos salvos. No tenemos que ofrecer nosotros sacrificio personal, el sacrificio ya fue hecho. Si tú te sientes abandonado, si te sientes desamparado, recuerda que Dios está ahí. Él está listo para escucharte, Él está listo para ayudarte. Recurre a Él. Quinta palabra: tengo sed. Está registrada en el libro de Juan, capítulo 19, verso 28. Jesús tuvo sed, literalmente. Fueron horas de mucho tormento, de mucho maltrato. Tenía sed, pero también tiene sed de nosotros. Dios tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de ti, dice tu palabra, Señor bendito. Tiene sed de recibir tu adoración, sed de recibir tu alabanza, sed de escuchar de tus labios que le glorifiques, sed de entrar en comunión contigo. La palabra dice que el mundo entero se había perdido por el pecado original, pero que Jesús vino a reconciliar al mundo que estaba enemistado con Dios y estableció un puente. Recibe esa reconciliación con el Señor. Hoy es el día. Sexta palabra: todo está cumplido. Está registrada en el libro de Juan, capítulo 19, verso 30. Ya nadie podía hacer nada. Jesús estaba muriendo, estaba cumpliendo el propósito de su vida. Él vino a este mundo con un propósito. Vino como el Cordero de Dios, ofrecido por el pecado del mundo entero. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían la ley, y por esa ley también el que pecaba merecía la muerte, pero había misericordia, y esa se manifestaba a cuando la persona que pecaba iba con su animalito al templo y lo ofrecía en sacrificio. Ponía su mano sobre el animalito y todo el pecado pasaba en el animal, y como el animal estaba lleno de pecado, merecía morir. Era muerto y la persona se iba tranquila porque había sido perdonado por Dios. Pero ahora la humanidad entera necesitaba perdón y no había nadie sobre la tierra, ni un justo, ni varón ni mujer, que pudiese morir por nosotros. Tuvo que venir el mismo Dios en Jesús para morir en la cruz como el más vil de los delincuentes, lleno de pecado, Él siendo justo, y haber llegado hasta ese lugar sin mancha. En ese momento fue lleno de todo el pecado y Él estaba muriendo, y por Él, tú y yo, que ponemos en Él ese pecado,
somos libres de la maldición y pasamos de muerte a vida y vida en abundancia, que es lo que Jesús nos quiere dar. Séptima palabra: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está registrada en el libro de Lucas capítulo 23, verso 48. Llegó el momento final. Jesús muere. Y Él hasta en el último segundo tuvo en cuenta al Padre y encomendó su espíritu a Él. Pero te tengo una buena noticia. Jesús ya no está muerto. Él vive. La palabra de Dios dice en el libro de Mateo que el siguiente día del día de reposo, es decir, el día domingo, fueron María Magdalena y María a ver a Jesús en el sepulcro. Pero la tumba estaba vacía. Y estas mujeres se angustiaron y buscaban porque no estaba el maestro. Tal vez pensaron que se lo habían robado, pero ¿saben qué sucedió? Él había resucitado. Un ángel les dijo: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está muerto. Él ha resucitado. Y el Señor ha resucitado. Él ya no está en la cruz. Él ya no está muerto. Él ha resucitado y por Él nosotros también resucitaremos algún día. Él ha vencido la muerte. Jesús ha vencido y hoy está tocando las puertas de tu corazón. No hagas que el sacrificio que Él hizo sea en vano en tu vida. Acéptalo en tu corazón con una oración sencilla como esta. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Te pido perdón porque he vivido en pecado. Acepto a Jesús como mi Salvador y como mi Señor. Lo reconozco como Hijo de Dios y reconozco que Él ha resucitado. Escribe mi nombre en el libro de la vida, el cual será abierto en el día que tú tienes establecido. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Por esta oración que tú has podido hacer, ya no eres una criatura solamente de Dios, sino que has pasado a ser un hijo de Dios. Y como hijo de Dios tienes la salvación que Dios quiere darte y la vida eterna. Y aquí en la tierra tienes las bendiciones que Dios tiene para ti. Si tú tienes necesidad, ven a Jesús. Él es el que puede ayudarte en un matrimonio con muchas dificultades, en una familia con muchas dificultades. Él puede ayudar a tus hijos que están andando en caminos equivocados de destrucción. Él puede darte la sanidad que tú necesitas. Él puede ayudarte en las finanzas que están con mucha dificultad. Él, que es dador de amor, puede dar el amor que tú necesitas en tu vida. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios Todopoderoso, el Dios omnisciente que todo lo sabe. Él es el Dios misericordioso que extiende su misericordia para nosotros, aunque no la merecemos. Él es el Dios de gracia que nos ha dado al Espíritu Santo que vive entre nosotros. Que Dios te bendiga. Si este video ha sido de ayuda para ti, compártelo para que llegue a muchas personas y conozcan más de Dios. Que Dios te bendiga.